Pues vamos a dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por todos los que están conectados y los que están por conectarse. Que tú hables a través de cada uno, Señor, en los testimonios, en las vidas, y que en todo damos gracias a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En los últimos ágapes, nuestro Padre ha traído a su mesa la verdad de su provisión y la realidad de la importancia que tiene el que cada uno de nosotros le permita renovar nuestro entendimiento al respecto. Tener claridad de que ya no estamos bajo maldición y entender la maldición adámica es algo importantísimo, porque el que no tiene claro el origen adámico y las consecuencias que esto le atribuyen, nunca valora la redención con la que es hecho libre de tal maldición. Y sin valorar la redención, tampoco vas a vivir la realidad de ser hecho nuevo, porque la redención es lo que hace posible que seamos regenerados, que seamos renacidos de Dios. Y consecuentemente, el que no se entiende renacido, no se conoce renacido, pues tampoco puede vivir la renovación de su entendimiento, porque está atorado en el pasado, en el estado de maldición. Y siguiendo el tema, porque para nuestro Padre lo importante es que vivamos estas cosas, no que escuchemos una charla y eso pasa y cada domingo otra charla y siguen las charlas y abundan las charlas, tenemos cientos y cientos y cientos. Si las tomas como charlas, allí sentadas, pero ¿qué han hecho en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Dónde está la evidencia de su obra en ti? Y por eso Dios le puso a Pedro esto, ¿no? El Espíritu Santo le puso a Pedro decir, yo mientras esté en la tierra, no me voy a cansar de recordarles las cosas que ya, la verdad que ya se les ha dicho, y voy a ver de qué forma después de mi partida les sigo recordando. Y bueno, ahí están las cartas escritas del Espíritu Santo, escritas con Pedro, ¿no? Que contienen tesoros enormes de verdad. Pero finalmente la única verdad que a ti y a mí nos sirve es la que queda escrita en nuestro corazón. La que está escrita en la Biblia, pues ahí está un gran tesoro, pero es un tesoro no activo, no usable. Es lo que queda escrito en tu corazón, lo que manifiesta entonces la realidad de Dios en ti. Por ejemplo, siguiendo el testimonio que Magnolia ha compartido esta mañana, se da esta situación donde hay una persona infectada, hay una reacción normal al ser humano de temor, de angustia, de pánico, de impotencia, ¿no? Yo quiero ayudar, pero las consecuencias, los riesgos son muy graves y todo. Pero ¿qué está escrito en el corazón de la hija Magnolia? ¿Te das cuenta? Pues ahí ese corazón ya no trabaja a la humana. En ese corazón hay una verdad diferente. Y cuando Magnolia elige caminar esa realidad, entonces vive la provisión de Dios. Porque la provisión de paz, de seguridad, todo lo que ella nos ha comentado, de gozo, de fe, etcétera, ¿de dónde está emanando? La gente te ve y dice, ¿de dónde tú sacas esa fuerza? ¿De dónde tú sacas? Y el Espíritu Santo nos dice, está preparado para dar razón cuando te preguntan de la esperanza que vive en ti.
Entonces, aquí queda demostrado una vez más, pero debe ser cotidiano, esto debe ser lo normal en nosotros. Lo más natural es el contraste entre nuestras vidas y provistas y la maldición que vive la raza humana. Y hoy vamos a permitirle a Dios recordarnos o revelarnos, para los que no tengamos conciencia de esto todavía, y aclararnos más todavía en qué consiste la maldición adámica, cómo opera en la raza humana y de qué forma hemos sido redimidos y cómo vivir esa redención, para que lo opuesto a maldición es bendición. ¿Sí? El estado adámico es maldición, el estado divino es bendición. Y vamos a permitirle a Dios hablarnos aquí. Tú escúchale a Él en tu espíritu, para que esto no sea algo que, una exposición de lo que alguien sabe, ¿no? Sino que sea lo que Dios quiere hablar a tu corazón para trabajarlo en ti. Bueno, todos estamos claros en lo que ocurrió al inicio. Dios nos dejó un libro llamado Génesis, que quiere decir orígenes o principio, de dónde vienen las cosas, cómo se originaron. Y el libro de Génesis está repleto de Génesis. No es un Génesis, es un montón de Génesis. Y allí él describe su obra creadora, en las etapas en la que condujo la creación del sistema solar, del planeta Tierra, y finalmente la creación de su imagen, el hombre imagen. Este es un ser que ya no existe, que existió, que fue hecho a imagen de Dios en los dos géneros, varón y hembra. Y como viste en la cápsula que hoy se compartió, ya tenía mucho tiempo de no ver esa cápsula, pero qué acertado está todo, ¿no? Y qué importante que esas cosas las tengamos bien presentes. Pues estas personas hechas imagen de Dios, no solamente fueron hechos títeres, o sea, tú eres mi imagen, te guste o no, sino que hay un principio que aclara y que establece la conducta de Dios, y es que Dios es amor. Por lo tanto, Él se conduce amando en todo lo que hace, en todas sus relaciones, en todos sus tratos con todos. Eso exige entonces equidad, justicia, respeto, etcétera, etcétera. Y para el que necesita esta aclaración, si tú quieres entender la definición de amor divina, está escrita en 1 Corintios el capítulo 13. Y es todo lo que está descrito allí es un sinónimo de quién Dios es. Y otra aclaración, ser es la manera en que nos conducimos. Sí, por eso la gente dice, esta persona es muy enojona. Entonces podrías escribir el Señor enojo, porque vive enojado, porque con todo se enoja. ¿Sí? Pero lo mismo de Dios, el Señor amor, vive amor. Y lo vive consistentemente, lo vive siempre. Bien, esta es la razón por la que al crear a su imagen, Dios no obligó a estos seres a permanecer encerrados en el destino que Él les dio, sino que les dio la opción y les dijo su voluntad, les dijo, no comas de esto, no tomes esta ruta,
no elijas conocer el mal, pero existe. Y por lo tanto, porque existe, es una opción. Adán y Eva terminan eligiendo conocer el mal. Y al hacerlo rechazan el estado de bendición, de provisión absoluta, de gloria en el que fueron creados. Todo lo que ellos eran fue rechazado para conocer lo desconocido. ¿Sí? Y allí entonces ellos, por elección, no por obligación, ciertamente bajo engaño, porque el promovedor, se dice, sí, el promovedor del mal les dijo que lo único que no tenían en esta maravillosa existencia de la que ellos disfrutaban era ser como Dios. Y que Dios se los estaba negando y por eso les había prohibido comer del fruto de ese árbol. Pero el día que ellos se atrevieran a comer de ese árbol, serían como Dios. Y ese fue el gancho del engañador para llevarlos a esta terrible decisión que resultó en la acción de rechazar bendición para elegir mal. Maldición, mal. ¿Te das cuenta? Conocer el mal es vivir en maldición. Existir en maldición. Bueno, ¿qué es eso? Pues Dios se los explicó una vez que ellos consumaron su decisión de ya no estar de acuerdo en ser imagen de Dios. Entonces Dios vino, les escuchó, es muy importante. Él no vino repartiendo cocolazos, ¿no? Sino vino a preguntar, Adán, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Es que oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí. Dios le dice, ¿tú miedo de mí? Pues si yo y tú nos la pasamos muy bien todo el tiempo. ¿Qué te pasó? ¿De dónde ahora tú tienes miedo? ¿Acaso, Adán? Dios sabe, ¿verdad? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Y qué dice Adán? Fíjense la respuesta. Esto ya es la maldición, ya está en maldición. Ya se rompió la bendición. Ya no es el ser admirable que como imagen de Dios gobernaba la creación tierra maravillosamente. Ya es un pedazo de gente. Ya es víctima de repente. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Yo soy víctima tuya porque tú me diste a la mujer. Y de la mujer porque ella me dio de comer. ¿Yo qué iba a hacer? Y bajo esa máscara se esconde el machismo, etcétera. O sea, podemos hablar por meses y meses del contenido de la maldición, pero hoy lo importante es que tú y yo estemos claros en qué es ser redimidos de eso y cómo vivirlo. La maldición entonces se denota en Eva también, porque Dios se va a preguntarle a Eva, Eva, ¿qué es esto que hiciste? Y Eva ya está corrupta, ya no es la imagen de Dios. O sea, un día yo voy a entender y me voy a asombrar más todavía de lo que implica lo que Dios creó en el principio. Pero eran unos seres que en realidad no tenemos cómo describir la magnitud de la gloria que ellos emanaban representando a Dios en la creación tierra. Pero Eva ya no es eso, ya no es eso, ya se apagó para empezar. Sí, lo primero que les pasó es que se apagaron
se vieron desnudos, se avergonzaron y sintieron miedo y corrieron a esconderse y a ver cómo cubrían su desnudez. Pero lo peor no es lo que les pasó por fuera, sino lo que les pasó por adentro. ¿Sí? Lo cual está saliendo ahora en estas palabras absurdas, entorpecidas. En este razonamiento torpe, embrutecido. Porque si tú has convivido con el Creador por un tiempo que no se nos dice, no fue un día, no fueron 2, no fueron 10, fue un tiempo, el tiempo no corría, ¿te das cuenta? Ellos no fueron creados mortales. Y has convivido con tu Creador, eres su imagen, trabajas con Él. Todo, hay tarde o noche y hay día, y todas las tardes el Creador viene a pasar tiempo contigo. O sea, caramba, ¿de dónde nace ahora? Tuve miedo de ti. ¿Qué te ha hecho para que le tengas miedo? Eva contesta y dice, la serpiente me engañó y yo comí. Otra víctima. ¿Sí? Bueno, ese es el origen del estado de maldición, el cual Dios les describe a continuación en Génesis capítulo 3 y les dice, por lo que has hecho, a Adán le dice, maldita será la tierra por tu causa. Eso es terrible. Eso es terrible, terrible, terrible. Y vemos la maldición que el hombre es al planeta Tierra. En su idea de desarrollar y en su idea de todo eso, transgrede el orden de la creación. No le tiene respeto. La historia lo atestigua. Obviamente hay movimientos hoy que buscan defender un poquito a la tierra y faltos de sabiduría divina, pues se tornan en guerras y pleitos y conflictos y intereses y todo tipo de corrupción también. Pero este es lo que le pasó a la tierra. En Romanos, el capítulo 8, ahí se nos describe que la tierra y la creación gimen esperando ser hechas libres de la corrupción que el hombre impuso. ¿Sí? Y aguardan ¿qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Oíste tu nombre por ahí? ¿Eh? ¿Te identificas? Porque Adán y Eva y su descendencia, de la cual nosotros también fuimos, existiendo en maldición, generamos maldición. ¿Sí? Y entonces, ahora la creación sabe que Dios va a arreglar el asunto, pero que lo va a arreglar a través de sus hijos. Y ahí está la demanda de crecimiento en nosotros, porque mientras el heredero es niño, ¿qué le pasa? En nada difiere del esclavo, aunque ya es dueño de todo. Ya está provisto, ¿verdad? Dueño de todo, provisto, pero no lo sabe vivir. El estado de maldición produce entonces un estado permanente que Dios les aclara. Así va a ser tu existencia, la que tú elegiste, no la que yo te di, la que tú elegiste, al creerle al engañador, al no consultarme a mí de qué chihuahua está hablando la serpiente.
Era sencillo, Dios iba a llegar. Oye, mira qué interesante que este animalito dice que sabe más que Dios. Pues vamos a pedirle que tú aquí te quedas. Y vamos a tener una charla con nuestro Creador. Vamos a hablar de lo que tú dices. Eso no sucedió. Tomaron decisiones y soltaron las consecuencias. Y Dios entonces no viene enojado, airado a retribuirles. No, 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 no. No te confundas ni te dejes engañar. Dios vive amor ese día con Adán y Eva. Amor expresado en misericordia. Amor expresado en las palabras que incluyó al declarar la maldición sobre ellos. También prometió la redención. La maldición, a Adán le dijo, la tierra es maldita por tu causa y de aquí en adelante va a ir en tu contra. Tú la vas a tener que obligar a que te produzca. ¿Y qué ves hoy en la tierra? El hombre obligando, sintiéndose muy orgulloso, pero con consecuencias terribles, que no vamos a entrar a hablar hoy porque el punto es no hundirnos en la nube de maldición, sino sabernos redimidos. Sin embargo, si no entendemos cómo opera esta maldición, qué tan presente está en la raza adámica, pues no vivimos la redención y seguimos aceptándonos en maldición. Y el primer asunto de la maldición es que Dios habló es, de aquí en adelante, tú tienes que proveerte. Muchos hijos de Dios, tristemente, siguen bajo ese engaño, siguen bajo ese yugo. ¿Sí? Ahora, por favor, porque el enemigo viene con otros cuentos, ¿no? Ah, pues si soy hijo ya no trabajo, no. No, 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 no. Déjame aclararte una cosa. Tu papá es bendecidor. De su abundancia él da. Y por eso cuando el Espíritu Santo aclara ese punto en particular, dice dos cosas. El que no trabaja, que no coma. Esa es una. Pero no trabajas para el pan diario. Los hijos trabajan para hacer bendición. Y eso lo establece el Espíritu Santo. Dice, cuando trabajes, trabaja para que tengas abundancia para aportar a las necesidades de otros, empezando con la familia de la fe. Eso cambia el cuadro, ¿verdad? ¿Tú para quién trabajas? Para bendecir a otros. Jesús dice, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Hola. Pero es muy diferente trabajar bajo maldición que trabajar en bendición. El trabajo en maldición, el trabajo adámico es con el sudor de tu frente. Te ganarás el pan de cada día y lo comerás en afán y en dolor. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues polvo eres. Te tomé del polvo, te formé del polvo. Eso es lo que eres ahora. Ya no eres mi imagen. En el libro de Génesis, unos capítulos anterior, 2 capítulos antes, Dios había dicho, y creó Jehová Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hombre es la especie en 2 géneros, varón y hembra. Pero en Génesis 3, eso cambia completamente, porque Dios ya me dice,
Mira qué hiciste con mi imagen, Adán. No, no, no. Él le dice de plano, ya no eres mi imagen. Polvo eres ahora. Y al polvo vas a volver. Esa condición, más lo que Dios le dice a Eva, que habla sobre las relaciones humanas en maldición son relaciones conflictivas porque están guiadas por el egoísmo, están gobernadas por la satisfacción de deseos, etcétera, etcétera. Entonces Dios le dice a Eva, con dolor vas a parir a tus hijos y tu deseo va a ser controlar a tu marido y él se va a enseñorear de ti. Ahora, el diablo ha usado esas palabras para defender el machismo y decir, pues si Dios dijo que el hombre manda y la idea de mando es la idea del diablo, no la divina. Porque Dios no gobierna imponiéndose. Si gobernara imponiéndose, nadie existiría. Tú y yo no estaríamos aquí. Adán y Eva ya hubieran terminado fulminados en ese momento. Amor no esclaviza. Amor no se enseñorea, porque enseñorearse quiere decir dominar a la fuerza. Dios señorea, pero el señorío es el gobierno de amor, el gobierno de respeto, etc. Entonces te das cuenta, Dios establece ese día, les aclara y les define. Esta es la existencia a la que ustedes se han sometido y ahora ya son mortales. Al polvo vas a volver. Bueno, ahora Dios va con la serpiente. La serpiente, que es el diablo, el traidor, el acusador, el engañador, ha causado esto y Dios va con él y le dice, prácticamente, esto voy a parafrasear, pero le dice, tú crees que has ganado, pero te equivocas. Porque de la simiente de la mujer, lo cual es muy significativo porque en los géneros la semilla la lleva el varón, pero Dios le dice, no, no va a ser por el varón. Yo voy a hacer que de la mujer nazca uno que te va a dar en la cabeza. Tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Y esa es la promesa de redención. Bueno, lo que continúa nos lleva a Génesis el capítulo 6, donde están escritas estas palabras. Dice, y se dolió Jehová Dios de haber creado al hombre sobre la tierra, porque los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y decidió desarraigarlos de la tierra. Pero yo quiero que pienses en el desarrollo de esta población en maldición. Biológicamente, heredamos a nuestra prole la especie que somos. Eso ocurre en todas las especies. Porque hay un mismo creador, por eso todo funciona igual. Espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Sí? Y por eso el Espíritu Santo dice en Romanos 5, de manera que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y de allí la muerte pasó a todos los hombres. Herencia, ¿sí? Entonces, cada descendiente adámico nace sujeto a maldición. Nace sujeto
a la práctica del mal. La naturaleza humana está esclavizada de esa forma. Y en la conducta natural lo ves. Todos los niños necesitan límites, necesitan aprender a no hacer lo malo porque se les da. ¿Sí o no? No tienes que ocuparte de, ay, ojalá no diga la verdad. Ojalá respete. Ojalá esas cosas no se le dan. Déjalo que crezca sin el manejo necesario y va a ser egoísta, va a ser terrible. ¿Por qué? Porque heredó maldición. Y ponte tú allí como heredero de maldición. Tú naciste en el hogar que Dios te dio, tus padres, en la situación en que hayas sido. Naciste bajo maldición. Las mejores cunas o las peores, no importa, es igual. Y como nos contaba Juan Pablo, ¿no? El bebito pues, está allí en blanco, o sea, va a empezar a formarse, a encontrarse en esta realidad de su existencia terrenal y a entenderse. Y eso obviamente va a haber variantes, ¿no? Algunos niños sufren abuso desde el vientre, otros muchos cuidados y cariño y todo eso, y va a haber diferentes desarrollos y cosas, pero la naturaleza es igual. La maldición está presente. Y de allí que mamá siempre tenga que estar temiendo lo que le puede pasar a sus hijos. Y reaccionando y peleando con el papá y haciendo, etcétera. Bueno, el estado de provisión. Es como que Dios dijo, te estoy dejando en la tierra, pero ahora tú tienes que pelearle. Y de allí surgen los sistemas económicos del mundo en los cuales hoy vivimos y la manera en que te ganas el pan. Bueno, todo eso es común, es entendible. Necesita explicación divina y espero que hoy esto te sirva de introducción para que te entiendas en este medio. Y hay una escritura importantísima, importantísima, una verdad escrita en Primera de Juan, el capítulo 1, que cada uno de nosotros necesita tener muy, muy clara. Si vamos a vivir libertad de maldición para vivir provisión divina, esto tiene que estar clarísimo en nosotros. Perdón, es capítulo 2. Versículo, empezando con el versículo 15. Y dice así, personalizado. Abba te está hablando. Te dice, no ames al mundo. Esto requiere, yo no sé si tú ya has aprendido a sentarte con el Espíritu Santo, a que Él te hable y te explique y te dé entendimiento de cada frase. Cuando Él te guía a un lugar, no corras, no hay prisa. Si antes era, ¿cuántas veces he leído la Biblia en el año? ¿Y de qué te servía? ¿O cuánto te has memorizado la Biblia? ¿Y de qué te servía? Pero cuando hay revelación y se te abren, se te descubren los tesoros de la sabiduría divina y se te invita a vivirlos y vives el proceso de revelación, redargüimiento, corrección, instrucción y justicia,
Ahí hay transformación, hay fruto divino, hay gloria de Dios. Entonces, ocúpate de eso. No esperes a que se te sirva la mesa cada domingo y te acostumbres a vivir nada más de oídas, porque el oidor se engaña a sí mismo. Es el que vive, es el que se determina a vivir lo que le es revelado, entendiendo que no lo vas a lograr, que Dios lo va a hacer en ti, pero te determinas a vivirlo, es el que crece. Bueno, regresamos aquí. No ames al mundo. Explícame, Padre. Muéstrame cómo amo yo al mundo. Ni ames las cosas que están en el mundo. Ahora, otra cosa que tú y yo tenemos que aprender es a no correr con la mente. Las cosas, ¿qué son? Porque ahí estás buscando tu sabiduría. ¿Qué sabes tú? Decide no saber para escuchar. ¿Qué hay en el mundo, Padre? Bueno, antes que te diga qué hay en el mundo, te quiere decir esto. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. ¿Ya oíste? Si yo amo al mundo, y esto es para que cuando Dios nos declara cosas así, es para que no vivamos engañados. Yo amo mucho a Diosito. No. Es, por ejemplo, en el capítulo 4 de esta misma carta, hay esta declaración. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esas declaraciones son para mantenernos en la realidad divina. ¿Sí? Si amo al mundo, tu amor, Padre, no está en mí, porque no hay cabida para los dos. O amo a uno o amo al otro. Y ahora viene la explicación divina, porque todo lo que hay en el mundo, no importa cuántos grupos, cuántas cosas haya, se reducen a estas cosas. Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es un pan importante de comer. Para todos los hijos, ¿sí? ¿Qué hago aquí? Ahí está. ¿Para qué me tiene el Padre aquí? El que hace la voluntad del Padre. Para eso estamos aquí. Para vivir la voluntad de Abba. ¿Y cuál es su voluntad? Que seamos hechos como Jesús es, que manifestemos a Dios como Jesús lo manifiesta, que seamos bendición, sal y luz de esta tierra. No víctimas, que hay todas un montón de doctrinas que pintan a Dios como un tirano porque te llama a que seas, a que le recibas como su Señor, como tu patrón, que le sirvas y que te aguantes hasta que vayas a la gloria y ya todo va a estar bien. Pero aquí vas a sufrir, aquí vas a ser víctima, aquí vas a carecer, aquí entiende que el enemigo, el engañador, el mismo que causó el estado de maldición,
en Adán y Eva y su prole, está ocupado en tratar de desbaratar tu jornada en la vida divina y la de todos, de contaminar, de torcer, de corromper la verdad. Y por eso hay un sistema a prueba de diablo. ¿Sí? Y el sistema a prueba de diablo es que Dios se instale en ti, que tú aprendas a escucharle, que Él guíe tus pasos, que Él renueve tu entendimiento, que la relación íntima tuya sea con Él y no haya terceras personas que estén infiltrando y metiendo ideas y diciéndote cosas. ¿Y qué pasa con la iglesia? Esto es la iglesia de Dios. Es el conjunto de personas en quienes Dios vive. Definitivamente Él quiere que participemos en comunicar su verdad, como lo estamos haciendo ahorita, como tú lo haces cuando le permites a Él darte sus palabras y las entregas. Pero el chiste es que la validación de que esas palabras son divinas no ocurre en el convencimiento intelectual o emocional, porque hay mucha gente que se convence emocionalmente. Sentí tan bonito. Pues si te metes algún tipo de droga, también vas a sentir re bonito. En una etapa del emborracharte también vas a sentir re bonito. Luego viene la cruda, ¿verdad? Pero es completamente diferente cuando los hijos aprendemos a tener nuestro espíritu atento a la voz inconfundible de Dios aquí. Escuchas porque Él te está hablando por conducto de alguien, pero Él está hablando a tu corazón y Él lo confirma, lo avala, te invita, te insiste que decidas qué vas a hacer con lo que te dice. Él siempre está en esta actitud. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Por qué pones la muerte, papá? Porque no te voy a hacer esclavo. Mi voluntad es que escojas la vida, pero la muerte ahí está. Ahora tú elige. Y crecer en la naturaleza divina es estar consciente de este acto de decisión que estamos tomando constantemente. Entonces, puedes ver la trayectoria de la maldición hasta el siglo XXI, operando en la raza adámica, manifestada en cuántas versiones, cuántos ciclos pero se repite lo mismo. Opresión, engaño, ventaja, maldad, injusticia, inequidad. Tará, 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 tará. ¿Se moderniza la maldad? Por supuesto. No cerramos el libro, pero sí el platillo de maldad ya lo hacemos a un lado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de nosotros. Gálatas, el Espíritu Santo dice, Cristo nos redimió de maldición, siendo hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibamos bendición. Y esto establece una verdad muy importante, que no hay salida del estado de maldición, excepto por la redención de Cristo. ¿Sí? Por eso cuando te dicen, todas las religiones son lo mismo, tú diles que sí, está bien, es correcto. Porque Jesús no es religión. ¿Sí? Y las que se han inventado en su nombre son iguales. Sí, es cierto.
Pero el trabajo exclusivo de Jesús, insustituible, es romper ese yugo de maldición. ¿Y cómo lo hizo? Y esta es la parte fulminante para mí, o sea, a mí me pega tremendamente eso siempre, siendo hecho maldición por nosotros. En otra escritura, el Espíritu Santo nos dice, por nosotros, Abba hizo a Jesús pecado. Y hecho pecado, lo juzgó, lo condenó y lo ejecutó. Por nosotros. Romanos 5 dice, si así nos amó Dios cuando éramos todavía sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más crees tú que nos ama? Habiendo aceptado, recibido su misericordia. Y ahí empieza la bendición. Pon en tu entendimiento aquí todo un universo de maldición a tu lado izquierdo. El mundo, a eso le llama Dios el mundo, ¿sí? Este ente que opera en maldad. En medio, pon la cruz. No para que adores la cruz, no. La cruz es un objeto aborrecible, terrible. Por eso Dios declaró, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo dijo miles de años antes que Jesús fuera colgado, porque el día que Jesús fuera colgado allí sería maldito. Hecho maldición por ti y por mí, y por toda la humanidad, sin excepción. Sin ese evento, no hay salida de este universo de maldición. Pero debido a que Él se ofrendó, entonces hay ahora salida de maldición para entrar a este otro universo, mucho más grande. Este es chiquito, así es una cosita, y esto es inmesurable, el reino de Dios. Y en el reino de Dios, Él es el proveedor. Él da. Y la familia de Dios da con Él. Porque eso es lo que identifica al Hijo de Dios. Lo vemos en Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? A hacer el bien. ¿O no? A hacer el bien, de eso se trataba. Se encontró a Zaqueo, un malhechor, empedernido, terrible, una desgracia humana, o sea, la maldad encapsulada en un enano, un chaparrito. ¿Y qué viene Jesús a hacerle a Zaqueo? A hacerle el bien. Hazme favor. Ahora, la tierra está llena de maldad, pero ¿dónde están los bienhechores? ¿Eh?
queremos que cambie el sistema, queremos, el mundo trata, ¿no?, de arreglarse. Y la gente se invierte en política, en ciencia, en esto, en aquello, buscando mejorar su existencia. Es entendible. En todos hay este vacío, este añoro por salir de aquí. Eso que ni qué. Pero a ti y a mí nos corresponde ser la evidencia de redención y de bendición. ¿Cómo? Bendiciendo. Y por eso Dios nos dice, bendice y no maldigas. Pero recuerda que cuando Él habla a los hijos, habla desde el principio de que tú estás provisto. De que a la hora que alguien te esté maldiciendo, tú no vas a ir a ese sótano de maldad que trae el ser humano adentro, a ese vacío, a ese coraje, a todo eso que está albergado y le vas a dar curso, sino que vas a ir a esa fuente de vida eterna que existe en ti, a ese amor. Derramado en tu corazón. Y de esa fuente inagotable vas a fluir bendición. Esto es lo que Abba quiere que su familia seamos aquí en la tierra. De esto se trata. Entonces, al escuchar esto, ¿qué ocurre en tu corazón? ¿Cómo te ves ante esta voluntad de tu Padre? ¿Te gozas o te ves inepto, incapaz, obstruido, impedido por circunstancias, relaciones, situaciones, consecuencias de maldición en tu vida todavía? Muchos andamos cargando una de consecuencias terribles. ¿Y cómo sale uno de ahí? Pues el que no aprende a vivir fe nunca sale. Sí, porque si voy a usar un ejemplo físico, ¿no? Si en un evento perdí un brazo, pues ese brazo ya no está, ¿verdad? Yo puedo decir, estoy manco el resto de mi vida, o sea, esa es mi realidad, yo no tengo ese brazo. ¿Cómo puedo fingir o creer o que yo pueda hacer lo que puede hacer una persona con dos brazos? Hay cosas sencillamente que tengo que aceptar que no puedo hacer. Y viene el Espíritu Santo y dice, todo lo puedes en Cristo. Él te fortalece. No es tu fuerza, amigo. Es la suya. Dos mentes, ¿te das cuenta? La humana, sujeta a maldición, se acepta allí, acepta límites, acepta situaciones, acepta incambiables, impotencia, maldición. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Has dicho eso? ¿Has vivido eso? ¿Estás allí hoy? ¿O te resuelves a vivir redimido? Y
Vivir redimido quiere decir ya no aceptarte en maldición, permitirle al Espíritu Santo mostrarte. Hey, estás hablando como un maldito, estás pensando como un maldito, estás creyendo como un hijo de Adán. No eres eso. Por eso el trabajo del Espíritu Santo en toda conversación es empezar diciéndote quién eres. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Pero si tú no empiezas tus conversaciones allí, escuchándole, pues seguimos atorados en un entendimiento corrupto y por lo tanto en nada diferentes a los esclavos, aunque ya no somos eso. Redimido, acéptate allí, acéptate allí. Y si das ese paso y entiendes que la redención fue sacarnos de ese estado de esclavitud heredado, entonces todo lo que viene a tu vida para decirte que sigues siendo esclavo, que sigues siendo todas las cosas. Y luego viene el diablo y te dice, así lo quiso Dios. Hágame favor. Ese es un infame, un sinvergüenza. El engañador no tiene vergüenza, no se mide, pues. Su intención es culpar a Dios de todo, que tú te aceptes esclavo por voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué haces con Jesús? ¿Te regresas de la cruz a esclavitud? ¿Descartas el pago que Él hizo para sacarnos de ahí? Una vez que le permitas al Espíritu Santo hacer su trabajo en ti con respecto a tu estado de redención, ese no es un estacionamiento, ese no es un lugar a donde uno se queda, es un pasaje, ¿sí? Tenemos que pasar de muerte a vida, de maldición a bendición, de tinieblas a luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Y ahí viene, entonces, desde esta ubicación, ya no estoy bajo maldición, soy sujeto de bendición ahora. Ahora voy a ser habilitado para vivir bendición. Y vivir bendición no es satisfacer los deseos que hay en el mundo. Ya no estoy allí. Estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. ¿No declaró eso Jesús? Padre, eran del mundo, de ahí salieron, pero ya no son del mundo y van a estar en el mundo. Y por eso te ruego, no que los saques del mundo, es muy importante, ¿no? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así que tienes una póliza de seguro en contra del mal. Jesús se encargó de asegurarla. Pero hay que crecer aquí. Y para terminar esto que Dios nos quiere invitar a empezar a vivir. Miren, hermanos, es muy interesante que hoy hubo una escasez de participación en la sesión de testimonios con respecto a lo que Dios nos está hablando, de provisión. Es como que, y hay una razón nada más, y es que no lo estamos viviendo todavía. Pero eso de que no lo estemos viviendo, pues es algo momentáneo.
Es normal, es el proceso. O sea, el día que Dios te revela algo, no te lo revela porque ya lo estás viviendo, sino porque Él te está invitando a que aceptes entrar al proceso que te va a llevar a vivirlo. Y lo importante es aprender a participar en fe, ¿sí? Porque el enemigo no quiere que tú testifiques, que tú le des crédito a Dios. Cada vez que le haces caso a los pensamientos, que yo no tengo nada que decir, es que yo me siento así, es que no sé qué van a pensar, es la razón que sea, le estás haciendo caso al diablo, te está robando y te estás dejando robar. Punto. La participación en fe es comentar: yo estoy recibiendo esto y estoy en un embrollo porque esto me está desbaratando, esto está cambiando las cosas. Aquí no sé. Está bien, qué bueno. Hemos tenido participaciones así de hermanos, hermanas que dicen, pues, no sé qué me está pasando, pero ya las cosas no parecen tan bonitas. Está bien. Si Dios no nos está vendiendo una panacea de que todo va a ser así, todo el mundo va a dar con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo y flotando en las nubes. Él nos dice: no te sorprendas, no te sorprendas del fuego de la prueba que ha venido a tu vida como si fueras el único. Esto le pasa a todos tus hermanos en todo el mundo. Pero entiende que este pasaje en el que estás va a refinar en ti la operación de fe como el fuego refina el oro. Y vas a salir más habilitado para vivir en fe, creyéndole a tu Padre y viéndole cumplir su promesa en tu vida. Entonces es muy importante estar ocupados en creer con el corazón y confesar con la boca. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Tú te quedas callado y no articulas lo que has resuelto vivir en tu corazón, estás demorando la operación de Dios en tu vida. ¿Qué tal? Por eso el Espíritu Santo trabaja tanto en Romanos para explicarnos eso. Dice: creí, por lo cual, ¿qué? Hablé. Ahora, tú vive tu proceso. De algo estoy convencido. Nuestro papá aguanta, ¿sí? Él nos espera. Él va a estar allí. Él no va a cambiar de opinión. Pero es triste cuando los hijos nos negamos la bendición por insistir en quedarnos haciendo las cosas a nuestra manera. Es que yo no lo veo así. Pues si tú y yo lo viéramos correctamente, no necesitaríamos a Dios, ¿verdad? Venimos de ser ciegos. Entonces ya no te guíes por lo que tú ves, sino que camina en lo que te es mostrado. Y conforme aprendas a caminar en fe, vas a crecer y va a volverse natural en ti el operar con Dios. Y la operación con Dios siempre va a hacerte bendición. Por eso a Abraham Dios le dijo: bendiciendo te bendeciré. Génesis 17, si no estoy equivocado. Esto es importantísimo, porque acuérdate, Abraham nació sujeto a maldición, hijo de Adán. Y Dios lo toma, lo invita a vivir fe. Esa es la importancia asombrosa de la vida de Abraham. Y él elige creerle a Dios. Y por eso su fe le fue contada por justicia. Era injusto, como todos los hijos de Adán, pero se atreve a creerle a Dios. Ahora, él
y Dios es maravilloso que nunca nos esconde el proceso de crecimiento de nadie. Y con Abraham nos lo muestra, donde Abraham batalla, donde tropieza, donde no sabe vivir fe y cómo va aprendiendo, y en fin. Pero en las palabras que Dios le habla a Abraham, Él le explica, porque Abraham está desesperándose. Abraham hizo un trato en su cabeza, el trato era, me vas a dar un hijo de Sara. Y Dios le dije, olvídate de uno, te voy a dar un montón. Pero no se trata de eso, Abraham. Se trata de algo más grande, de que tú seas hecho bendición para todos los habitantes de la tierra. Ahora, fíjate bien, este señor estaba interesado en satisfacer un deseo suyo, ser papá. Y Dios le dice, vamos a rebasar esa expectativa que tú tienes, pero yo quiero que tú te enfoques en donde está mi corazón. Yo quiero que seas bendición. Y por eso ahí le dice, bendiciendo, tú ocupándote en hacer el bien a otros, bendiciendo, yo me ocuparé de bendecirte y serás bendición. Amado hermano, hermana, de eso se trata nuestro tiempo aquí. Y si a tu corazón viene, pero yo qué puedo hacer? Y es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo. Fíjate nada más en qué estado estamos. Cuando el bendecidor vive en ti, y le estamos negando que él fluya, porque no queremos, seguimos insistiendo en que, bueno, primero dame para que yo dé. Dios dice, no, primero da, como yo te indico, y yo te prospero. Y no estoy hablando, amados hermanos, nada más de dinero, ni siquiera de eso. Eso está incluido ahí entre las chácharas. Lo que maravilloso es cuando Magnolia en una crisis humana, tú sales con paz, tú sales con fe, tú sales con confianza, tú sales con amor. ¿Dónde compras eso? Esta es la familia que Dios quiere manifestar en la tierra. Y para que Él pueda manifestarte, tú tienes que permitirle renovarte. Ya no eres maldito ni maldecidor, redimido y hecho bendición. Ahora vive lo que eres. Y todo lo que en tu ser pelee contra esta realidad, tráelo al Padre para que Él te santifique de todo engaño, te limpie, como se limpia el oro, así lo dijo, me voy a sentar para limpiarlos, como se purifica el oro, como se purifica la plata. Y allí Él te va a glorificar. Padre, cada uno estamos cada día frente a situaciones y circunstancias que demandan de nosotros. Y tú te gozas en ello, te gozas porque tú estás en nosotros para vertir bendición a un mundo que está sujeto a maldición.
con el propósito de que en tus hijos tu verdad sea manifestada y muchos otros entiendan que esta es tu voluntad. Sacarlos de ese estado de maldición y traerlos a tu reino para que vivan bendición. Hoy nos invitas a resolvernos, a ubicarnos en la realidad divina. Y Padre, tu trabajo avanza en cada corazón y te damos gracias porque tú no hablas de balde. Tus palabras son espíritu, son vida. Y doy gracias porque nadie en tu familia sea tardo para oír, sino que oigamos lo que el Espíritu dice y respondamos en fe diciendo, Padre, gracias. Gracias por hacerme parte de tu familia, por llamarme a bendecir, por redimirme y rehacerme para que yo participe contigo en todo lo que tú tienes preparado para amar a la humanidad que aún no te conoce. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya hoy y siempre, en Jesús. Amén. Les amamos, hermanos, les abrazamos. Bendiciones. Adiós. Ágape.